Este proyecto hidroenergético Olmos, concebido en su fase inicial, se inicia desde hace más de 8 décadas y la idea era de que este proyecto sirviera para los pequeños y los medianos agricultores. Finalmente, el desenvolvimiento no ha sido tal cual, por ello vamos a conversar con el ingeniero Juan José Salazar, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se trastocó? Se trastocó en todo aspecto. Un proyecto que debía realizarse ordenadamente. Primero el trasvase, la presa, ¿verdad? Luego venía la parte de las centrales hidroeléctricas y luego venía la irrigación. Mira, Giovanna, el concepto primordial del proyecto Olmos era utilizar las aguas de la vertiente oriental, claro, para poderlas utilizar en las tierras áridas de la costa. Ese es el concepto, ¿no? Más allá de lo que tú manifiestas de que las tierras fueran utilizadas para pequeños o medianos agricultores. Pero ese fue el sueño inicial. El sueño inicial, como te digo, era las tierras de la costa no tenían agua. Había que utilizar las aguas del Huancabamba para poder regar la vertiente occidental. Y también el otro problema era que los pequeños agricultores de la zona de la vertiente oriental no tenían cómo comunicarse con la costa para poder vender sus productos, acceder al mercado. Manuel Antonio Mesón El Muro jugó un rol preponderante tanto en la concepción del proyecto Olmos como al descubrir el cuello de Porcuya, que es la parte más baja de la cordillera, que en su concepto solucionaba estos dos temas. Y luego venía el tema del sueño de Lambayeque, como tú lo dices, décadas de promesas, diferentes presidentes, diferentes gobiernos, de diferentes gobiernos, que inclusive hay muchas historias al respecto de lo que significaba los dinamitazos para la apertura del túnel, lo cerraban y lo volvían a dinamitar, hasta que llega un momento en que políticamente se concibe la ejecución del proyecto en el régimen del presidente Toledo, que ese es el mérito indiscutible, bajo el concepto de lo que era... Con una serie de, no sé si llamarlo irregularidades, pero sí con una serie de cuestionamientos. A ver, en primer lugar, ¿cuándo se da la concesión en el año, el año 2004, ¿verdad? Se mete a concurso público más o menos en el 2003, ¿ok? En el gobierno de Toledo, en la parte final, 2003. claro, y llegó decimos en el gobierno regional. 2003. Se gana la licitación, la gana de Odebrecht, que a propósito fue el único postor. Pero eso del único postor es algo que se repite, ¿no? Claro, pero no fue un proceso tan natural, o sea, tan normal. En un proceso donde el precio base era 131 millones de dólares y que cuando se hace el contrato, se le pone una pequeña adenda donde dice que ya no es el contrato 131 millones de dólares, sino es 180 millones por costos de mantenimiento. Sin embargo, ahorita no puedo buscar el documento, líneas arriba, estaba indicado que el presupuesto de los 131 millones estaba incluido todo lo que era el mantenimiento del proyecto. Se le sube a 180 y por primera vez se ve que una empresa privada gestiona un crédito, ¿verdad? Que al final resulta que la empresa, si más no recuerdo, invierte algo de 35 millones de dólares, Odebrecht, y sale ganando con las cuotas anuales que tiene que pagar el gobierno regional, que son algo de 27 millones de dólares anuales. Estamos hablando de 400 millones de dólares. Yo creo que ahí había que aclarar algo. A ver. Para empezar, no fue una iniciativa privada, fue un concurso internacional bajo la modalidad de concesiones. Iniciativa privada es lo que han tomado ahora para esto las obras de río, que es distinto. ¿Por qué se amplió el plazo? Ese concurso internacional ya tenía varias postergaciones y Odebrecht había participado desde el inicio en este tipo de obras y conocía todo el tema, ya tenía un levantamiento de campo realizado. Pero el estudio de factibilidad no lo hizo Odebrecht. No. O sea, ya estaba listo, nosotros se lo dimos puesto en mesa, ¿verdad? Odebrecht tenía, el proyecto Olmos tiene estudios definitivos. Exacto. El proyecto Olmos tiene estudios definitivos, eso es claro. Lo que pasa es que era un concurso de concesión con proyectos integrales porque no se iba a ejecutar el proyecto como tal, iban a haber modificaciones y esas modificaciones que tenían que estar contempladas en un proyecto integral. Por eso se llama una concesión con presentación de proyecto integral. Es decir que Odebrecht, al participar en este concurso y al haber elaborado parte del estudio para adecuarlo, está siendo responsable de todo lo que ha sucedido. Y eso es muy importante para ver este tema actual. Ahora, ¿por qué se presentó un solo postor?
Es importante tener en cuenta que solamente Odebrecht había participado del inicio, pero las bases las compraron varias empresas. Estas empresas pidieron en su momento una ampliación de plazo para poder terminar su estudio, su propuesta integral, que no era solamente propuesta económica, sino era un estudio también que tenían que hacer para las obras que iban a ejecutar, y ese plazo fue rechazado. No sé si recuerdan ustedes que Yehudé Simón dijo, si se amplía el plazo, si se posterga, yo renuncio. Y es por eso es que las otras empresas no presentaron ninguna propuesta porque no les alcanzó el tiempo para hacer esta propuesta y al final fue un solo. Tuvo respaldo además del Consejo Regional, tuvo respaldo también del Gobierno Central, hubo una posición política bastante firme respecto a la, no premura, pero a la celeridad del proceso. Pero esa falta de ampliación de plazo impidió que participen otros postores. Puedo pensar ahora que hubo hasta de repente una concertación para evitar que participen otros postores. Perfectamente se puede contemplar esa figura entonces. Pero mira, más allá de esas presunciones, lo que tiene que verse era cómo estaba nuestro Estado cuando se origina este tipo de concesión. El Estado, después de lo que fue el régimen velasquista y después del primer gobierno de Alan García, en la cual se demostró la ineficiencia de las empresas públicas y del Estado mismo, es que pasamos al otro extremo. Y es ahí donde se comienzan a dar este tipo de concesiones en las cuales la empresa privada prevalece, hace prevalecer todas sus condiciones. Porque si bien es cierto, Odebrecht ha tenido que financiar el proyecto, ha estado respaldado por la partida inicial del Estado y por lo que significa la seguridad que el gobierno regional tiene que pagarle durante tantos años 27 millones. Con ese aval, Odebrecht consigue el financiamiento. Y más allá de discutir los montos, lo que tiene que verse es ya en esta parte del proyecto que está por terminar, que todos debemos exigir que Odebrecht cumpla con el contrato firmado para poder avanzar, si no vamos a quedarnos atascados como hemos estado en peligro. Tengo ahorita una inquietud. ¿Por qué si cuando se aprueba este proyecto, estamos hablando del 2004, se iniciaron las obras en el 2005, ¿verdad? Claro. Otros iniciaron las obras. ¿Por qué en el 2007 el gobierno da este traspié y aprueba el proyecto del Alto Piura solamente con un estudio de factibilidad, cercenando enormemente el proyecto de Olmos, que tenía décadas de estudios, que tenía años definitivos, cosa que el proyecto de Alto Piura no tuvo, ¿no? Que significaba quitarle la mitad del caudal del río Huancabamba para que pase al proyecto de Alto Piura, y que además no era necesario, ingeniero, y usted lo sabe, porque con el agua, con el caudal que iba a generar a través de la central, nosotros fácilmente podíamos darles a ellos, irrigar las 35.000 hectáreas de terrenos que supuestamente es lo que el proyecto de Alto Piura buscaba. ¿Sabes por qué? Por la irresponsabilidad del tema político. Esto es una decisión política. La primera parte se da cuando usted estuvo de ministro de Ministro de Agricultura. Por eso te lo voy a decir, mira, con toda claridad. Una experiencia que recogí en ese año que estuve en el ministerio es que el cargo de primer ministro no debe ser ocupado por alguien que tenga pretensiones políticas, porque se deja de pensar en el interés del país y se comienzan a tomar decisiones que se comienzan a medir de lo que les puede perjudicar en el mediano plazo. Hablemos con nombre propio, estamos hablando del doctor Yehudé Simón Munaro. No, que primero de Jorge del Castillo. También, Claro. Él era el premier y él era el candidato indiscutible del Partido Aprista para las elecciones que han terminado. De tal manera que él no pensaba en el Perú en su conjunto, sino pensaba en lo que significa la votación de Piura, que es una de las regiones que tiene un alto peso electoral. Esto se repite inclusive con el premier Yehudé Simón, nuestro paisano y amigo. no puedo hacer nada. Sí puedo hacer, pero como te digo, Tenía pretensiones. Yo creo que hay algo más que agregar ahí. Yo creo que hay que aclarar aquí el rol que jugó Yehudé Simón. Yehudé Simón, él ha sido presidente regional de Lambayeque, le debe mucho a Lambayeque, y como premier, él más bien entrega el dinero para que inicien las obras del Alto Piura sin que estas tengan estudio definitivo, y eso es algo grave, es una traición a Lambayeque. Yo lo dije públicamente, él jugando en pared con Velázquez Quesquén, aprueban que le quiten el agua al proyecto Olmos para iniciar las obras del Alto Lo que Piura. significaba Y eso que es grave. ya no tenía razón de ser tremendo túnel que estábamos Eso era, construyendo. ahí viene el fracaso de las obras de generación eléctrica. Y de la postergación de Viene las la centrales postergación. hidroeléctricas. Ese es el y problema. volvemos a lo mismo. Mira,
transferir esa partida de 50 millones de soles para que se ejecute el Alto Piura, lo hacen inviable, es imposible. La única manera, y eso se va a retrasar, se va a alargar por años, de tal manera que en el caso de Odebrecht, al conseguir el financiamiento, que puede estar sobrevalorado lo que se quiera, hay que tener presente que se hace una inversión que se va a recuperar inicialmente a los 15 años. 5 años. Pausa. ¿Ya? Recuerda que están pidiendo ellos 13 años y medio más. No, eso sí está mal, está Así que pésimo. estamos hablando de 28 años. No, ahí sí está mal el tema. Ellos están pidiendo eso. Porque Ha estado que esté aquí un representante del gobierno regional. Los invitamos, Alfonso. Nos hemos tratado de comunicar para ver cuál es la posición sobre esta coyuntura respecto a los 13 años y también los 70 millones que en el contrato por lo menos no aparece. Solicitó que es ilegal, ¿no? Por supuesto que Eso es ilegal. Sin embargo, tienen una reunión, entiendo, El referida al tema y por eso no están aquí. La posición y la postura política en esta circunstancia del gobierno regional me parece, señores, Giovanna, si es que ha sido muy pasiva, muy temerosa, muy calculadora, por llamarlo de alguna forma. Yo diría temerosa. O han actuado Temerosa. tal cual, como corresponde. en este tema puntualmente, Odebrecht lo que está buscando es sacar la mayor ventaja antes que termine el actual régimen. ¿Qué quiere decir eso, ingeniero? Hay que decirlo claramente. Económico. La parte económica a Odebrecht le conviene que se resuelva antes del 28 de julio. Porque su relación con el actual presidente, con el actual régimen, Es de las mejores. Ha mejores. financiado a Cristo de Portugal. Así es. Así que por ahí las cosas van las explicaciones. Vamos a una pausa y continuamos con más. Luego usted también va a poder dar sus opiniones o sus inquietudes a través de nuestros teléfonos. Bien, continuamos con esta transmisión exclusiva sobre un tema importante y trascendental, el proyecto Olmos, todo lo que se ha venido suscitando hasta el momento. Y antes de continuar con este importante panel, está el ex ministro de Agricultura, Juan José Salazar García, y Humberto Heredia, conocedor técnico respecto a profundidad respecto al tema. Y hoy nos vamos a ver una comunicación telefónica con Judes Munaro, ex presidente regional, que justamente durante su gestión regional y en el gobierno de Alejandro Toledo se inició el tan anhelado proyecto Lambayetano, además de haber tenido un cargo importante, jefe de gabinete, así que conoce los detalles y los pormenores sobre el proyecto Olmos. Señor Uribe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, básicamente estamos conversando sobre la situación del proyecto Olmos, su viabilidad y además este impasse, por llamarlo de alguna forma, que el día de ayer afortunadamente ha tenido una arista positiva, que es que no se van a paralizar las obras. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estas situaciones se vienen generando, señor Edo Simón, del proyecto Olmos? Por temas completamente ajenos tanto al gobierno regional como de empresa, como por ejemplo las líneas torrenciales que malograba carretera interoceánica norte que debía llegar al proyecto Olmos, como por ejemplo el tema del túnel, ¿no? Que produjo fallas geológicas que afectaron el topo, y en fin, una serie de cosas que están sustentadas por la propia empresa y que el gobierno regional verificó y la empresa que fiscaliza la obra igual. Me parece un exceso ciertamente la intención de cobrar 70 millones de dólares, 71 millones de dólares, en función a un informe que hace la Universidad del Pacífico, ¿no? Y que seguramente se está exigiendo que no solamente sea ese informe, sino que haya informe de 2 empresas más, o 2 instituciones técnicas más, que puedan corroborar si eso es cierto o no es cierto. Doctor, yo Reitero, lo más importante es que la obra continúa, y lo más importante es que existe un interés para poder resolver este problema y adelante. Bueno, usted ha señalado que se tiene que cumplir tal cual el contrato. En adelante. Bueno, es un contrato firmado por el gobierno peruano, con el aval del gobierno regional, ha sido investigado por Contraloría Penal de la República, ha sido que peleó con economía, y evidentemente cuando se firma un contrato es una naturaleza hay que cumplirlo. Doctor, yo decimos, uno de los requerimientos de Odebrecht, luego de esta paralización, es la concesión de 13 años y medio más para beneficiar y para justificar los gastos excesivos, como ellos lo han manifestado, que han tenido en el desarrollo de estas obras. Ahora las obras nuevamente se han reanudado, perfecto, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuál considera usted que podría ser la solución más viable en este tema? ¿Será necesario ceder los 13 años más que ellos están pidiendo? ¿O considera usted que podría ser algún mecanismo de solución para este tema? Bueno, en principio ese es el deseo de Odebrecht,
pero no necesariamente es el deseo de los lambayecanos o el deseo del gobierno regional. Eso tiene que estudiarse con mucha profundidad. Hay problemas técnicos son ciertos, tiene que haber respuestas técnicas, y el interés del proyecto es que este proyecto sirva para Lambayeque y para el Perú. Si ya hay ofertas para la compra de tierras, hay que aceptar lo que corresponde. No vamos a regalar el proyecto a ninguna empresa. Yo creo que hay que tomar las cosas con mucha calma, no desesperarse, no actuar en función de pasiones, sino hacer las cosas con la serenidad que requiere el momento. Lo más importante ahora es que el proyecto continúa y en los próximos meses, Dios quiera, pueda ser entregado para el gobierno regional de Lambayeque y para todos los lambayecanos. Bueno, muchísimas gracias, señor Yehude, muy amable por la comunicación. Yo quiero hacer algunas precisiones. Gracias, Yo quisiera hacer algunas precisiones sobre lo que ha mencionado el señor Yehude Simón. Para empezar, el contrato es claro respecto a en qué casos hay que hacer un reconocimiento. Yo de lo que he escuchado ya está haciendo un reconocimiento de una deuda y eso no es cierto. Habría que analizar si realmente hay la posibilidad de un reconocimiento. El concesionario asume todos los riesgos. Por eso es una concesión que ellos asumen todos los riesgos porque ellos les dieron toda la información. Además, el contrato establece solamente en 2 casos especiales mayores costos, como son en casos de fuerza mayor, que no han habido, o salvo la inundación que hubo, que además que ya fue reconocida hace tiempo, ya le otorgaron una ampliación de plazo. La dureza de la roca no es... No, al contrario, eso no es. Las explosiones de roca o los estallidos de roca que alude Odebrecht son eventos usuales en este tipo de túnel. Es más, en su expediente técnico, en su propuesta técnica, ellos dicen, tenemos que tener un tiempo con tales características porque dada la situación del túnel que tiene mucha presión sobre el eje, vamos a requerir... que ellos tienen la experiencia. Y se van a producir estallidos de roca. O sea, no es posible que un estallido de roca se tome como un evento geológico, que es otra de las formas que ellos podrían reclamar. Pero lo más grave no es eso, miren lo que dice el contrato. Incluso suponiendo que ya se hubiera determinado que las fallas o que los retrasos son por un evento geológico, dice bien claro lo siguiente: el costo de las soluciones de este evento geológico será cubierto en un primer tramo por el concesionario, quien deberá asumir hasta un máximo de $4,5 millones del presupuesto. El saldo de las soluciones, si lo hubiera, será asumido por el concesionario con cargo a reajustes en la remuneración unitaria básica hasta por un monto de $6 millones. Y en el caso de que los montos comprendidos sean mayores, hasta por un 18% del total del costo del túnel, no de todo el presupuesto, hasta ese monto se puede reclamar. Estos señores están reclamando $70 millones, que corresponde prácticamente a todo el costo del túnel, porque el costo del túnel trasandino, incluido la perforación, incluido el revestimiento, incluido el tramo lateral de más de 1 kilómetro, cuesta alrededor de $100 millones. Están pidiendo unos 70 millones, que si tú le quitas el costo del revestimiento es más o menos lo que nos están pidiendo. O sea, nos están cobrando por otro túnel por esos supuestos daños. Esa es la barbaridad y eso hay que denunciarlo. Bueno, uno de los serios cuestionamientos, y usted por favor me dará o me quitará la razón en cuanto al trabajo que ha hecho Odebrecht, es que no ha tenido ningún mecanismo de control. O sea, ellos mismos se han controlado. Ese es otro problema. Mira, hubo una supervisión especializada que terminó su contrato el año 2010. No recuerdo si en marzo o en junio que terminó su contrato, la supervisión especializada, que era una empresa francesa-alemana, era un consorcio. A partir de ahí ya no ha habido supervisión especializada, porque como la obra se retrasó, se ha formado un equipo, tengo entendido, del proyecto Olmos que está supervisando. Y eso es lo grave. Estos señores han esperado que se vaya la supervisión especializada para pretender cobrarle a Lambayeque $70 millones. Y aquí no hay que decirle que no hay que desesperarse. $70 millones que ellos pretenden recuperar con 13 años y medio de concesión más, significa pagarle durante 28 años, como lo ha dicho, $32 millones anuales. Es decir, Lambayeque va a tener su presupuesto comprometido por 28 años más. Es increíble, a partir de la fecha de 28 años. Yo creo que eso no lo debemos permitir.